sí, y mediante un sistema de consorcio y combinado con el seminario nuestro en Puerto Rico, proveían el bachillerato y la maestría. Y lo que una vez completábamos la primera secuencia de estudio al bachillerato, se nos otorgaba, si aplicaba, la credencial de ministro exhortador y luego licenciado ordenado. Entonces, digamos, toda tu formación pedagógica se realiza entre el seminario y tus estudios normales, vamos. Sí, una vez salgo de la universidad secular, como decíamos, entonces entramos al colegio bíblico, comenzamos el periodo del bachillerato y después entonces la maestría en Estados Unidos, en Cleveland, Tennessee. ¿Y a qué edad es que te ordenan pastor? Yo recibí mis primeras credenciales a los 32 años. ¿Así le llaman, recibir las credenciales? Sí, recibí las credenciales, correcto. Ajá. Sí, es una iglesia evangélica libre que trata de no utilizar la nomenclatura más formal, más antigua de las iglesias protestantes históricas y también de la iglesia católica. Entonces, en vez de ordenación, en primera instancia, hablan de recibir credenciales. La ordenación entonces sería el último paso, pero ya uno puede ejercer el ministerio totalmente, casar, bautizar, pastor, sí, sin ningún problema. ¿Y a qué edad que recibe las credenciales tú? A los 32 años. Muy joven. Sí, muy joven. Sí, fui muy afortunado en ese sentido. Confiaron en mí, me desarrollé como líder juvenil y una vez termino la primera secuencia de estudios, pues me dan las credenciales y luego me ordenan. Ahora voy a echar otra vez tu vida hacia atrás. ¿A qué edad conoces a tu esposa? Bueno, no tu actual, tu única esposa. Sí, y no la única. No, la única. No es la actual porque no, es la de enturro. La mujer de todos mis hijos. ¿Dónde la conoces y cómo es que...? En la iglesia pentecostal en la cual me crié. Y nosotros fuimos líderes juveniles. Allí la conocí, allí fuimos novios y allí nos casamos. Ajá. Y comenzamos a ejercer el ministerio juntos también. O sea que los pastores, la esposa del pastor es parte también del ministerio. Sí, la esposa participa. Participa muchísimo y es una tremenda ayuda en las iglesias. Ajá. Y entonces empiezas a trabajar como pastor. Cuéntanos de ese trabajo de pastor en una iglesia evangélica. Mi primera tarea como pastor fue de capellán. Fui nombrado capellán del Hospital Federico Trilla en la ciudad de Carolina. Allí don Pepe, ejerciendo mi ministerio como pastor y capellán, comienza la crisis que eventualmente me condujo a la comunión plena de esta iglesia, gracias a Dios. Allí trataba de llegar a mi feligresía, mostrándole lo que yo entendía era la verdad que estaba en la Biblia, la verdad que me había enseñado mi denominación, que había aprendido en el seminario. Pero don Pepe, comencé a darme cuenta de que mi oferta religiosa era una entre otras, y que habían otros hermanos muy bien intencionados y otros ministros de otras denominaciones evangélicas y de sectas también, y de otras religiones, que tenían interpretaciones diferentes a la mía. Y eso confundía a la gente que yo quería servir, que yo quería pastorear, correcto. Recuerdo mucho de esos casos, sé que no tenemos mucho tiempo, pero me interesa mencionar el caso de una joven luterana, evangélica también. Yo la atiendo, le digo que tiene que convertirse, tiene que hacer la oración del pecador, la catequizo por un periodo de tiempo. Y le digo que tiene... Una pregunta, la oración del pecador... ¿Es esa oración que nosotros llamamos la oración de entrega a Jesús? Sí, es cierto, eso mismo, sí. Y entonces le digo a ella que como para culminar el proceso de formación, ella tiene que ser bautizada y luego entonces referida por mí a una de las iglesias de nuestra denominación. Ella me levantó el siguiente cuestionamiento: yo no puedo bautizarme, porque yo me crié en una iglesia evangélica luterana y allí me bautizaron a los 6 meses y yo creo que ese bautismo es válido. ¿Cómo es posible que usted me diga que tengo que bautizarme de nuevo? El rebautismo es pecado porque me dijo ella, Efesios 4:5, que tenemos que perseverar en un solo bautismo. Me mencionó Hechos 16:18. También me mencionó también que el Evangelio, el Señor había dicho en el Evangelio: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenía textos bíblicos para contradecir mi enseñanza. Claro, yo tenía los míos, pero era la versión de ella contra la mía. Me fui dando cuenta, don Pepe, poco a poco, de que en la Biblia tenía yo que encontrar algo más. Tenía que encontrar un criterio de autoridad. Tenía que encontrar evidencia que me mostrara una sola verdad de Jesucristo en un solo lugar, porque ya había visto en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan que el Señor, antes de irse
dijo que iba a enviar su Espíritu Santo, que era el Espíritu de la verdad, y que ese Espíritu Santo, el acompañante, el Paráclito, les iba a mostrar a ellos la verdad completa. ¿Qué era la realidad que yo estaba viendo, que yo estaba experimentando? El mundo de las sectas, el mundo de las denominaciones, un montón de grupos, que ahora van por 30.000 en este país, un montón de grupos que... Espérame, ese número me levantaste los pelos. Sí, dice la... 30.000 iglesias. Sí, en este momento, don Pepe, las últimas estadísticas, hay poco más de 30.000 denominaciones cristianas. Solamente en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. Se fundan 5 nuevas iglesias en los Estados Unidos, todas las semanas. 5 nuevas iglesias, todas las semanas. Entonces, a mí... Una iglesia que salió de otra iglesia, que salió de otra iglesia, que salió de otra iglesia. Correcto, pero la cosa es que todas dicen estar inspiradas por el Espíritu Santo y todas arguyen fundamentarse en una misma Biblia, en una sola Biblia. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de verdad? El Espíritu que conducía a la verdad completa. ¿Dónde está eso? Porque tenía que haber una sola iglesia. San Juan capítulo 10, versículo 16. El Señor dijo, yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, nosotros los no judíos. De manera que habrá un solo redil con un solo rebaño. Y yo comencé a cuestionarme en ese momento dado, bueno, ¿dónde está ese único redil? Que necesariamente ha tenido que ser el mismo por los pasados 2000 años. ¿Y dónde está ese espíritu de verdad que muestra, dirige, enseña una sola verdad de Jesucristo? ¿Dónde está? Y comencé entonces mi búsqueda a través de la Escritura y la oración. ¿Cuántos años de pastor ejerciste como pastor? 10 años. 10 años. Y dentro de ese periodo es que entra de esta crisis tuya, de ¿dónde está la verdad? Sí, don Pepe, yo soy un hombre y yo soy imperfecto y soy pecador. Pero si algo somos el mismo club. si algo bueno yo he tenido es que durante todo ese tiempo traté de ser un buen pastor, responsable, porque yo sabía que era responsable del destino de las almas de mucha gente y yo quería mostrarles la verdad, enseñarles la verdad, dirigirles correctamente. Pero ¿cómo estar seguro si ahora yo mismo tenía mis dudas? Si había otros cristianos muy bien intencionados como yo que me contradecían en asuntos importantes de la fe, determinantes de la fe. Y comencé entonces este proceso de búsqueda, de estudio, me matriculé en otro seminario, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que es muy bueno en Biblia. Tienen una biblioteca monumental de 4 pisos, muy buenos profesores en Biblia y en historia de la iglesia. Allí me di cuenta, preparando trabajos sobre el Nuevo Testamento, que la división entre los cristianos en el Nuevo Testamento era condenada por los apóstoles. Es interesante porque las denominaciones evangélicas, cuando se reúnen en el 1948 en Ginebra para fundar el Consejo Mundial de Iglesias, en sus documentos de incorporación, ellos dicen que la realidad de división entre ellos es escandalosa y es un pecado, porque ellos conocen el Nuevo Testamento, ellos saben que no debemos estar separados. La oración de Jesús, la famosa oración de Jesús, Juan 17, 21, Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Y es tremendo como él lo pone. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, esa iglesia tiene que ser visible, tiene que ser constatable. Pero yo me preguntaba, ¿dónde está esa iglesia? Me preguntaba. Déjame hacerte una pregunta un poco fuerte. Seguro. En este periodo en que empieza esta crisis, ¿tú qué pensabas de la Iglesia Católica? ¿Cuál era tu concepto de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Como un buen pentecostal fundamentalista latinoamericano, yo era rabiosamente anticatólico y mi esposa mucho más. Por eso, aquí está el problema realmente. Yo esto lo iba descubriendo en la oración y en el estudio, en la profundización de la revelación, de la Biblia, pero mi anticatolicismo no me dejaba dar el paso. Yo resistí, y lo digo con mucha vergüenza, pero tengo que decirle la verdad, yo resistí el trabajo del Espíritu en mi vida. Yo no quería hacerme católico. Yo comencé a ver esta verdad, comencé a sospechar que era la Iglesia Católica. En un momento dado corroboré que la Iglesia Católica era la Iglesia de Jesucristo, pero me resistí. Me resistí hasta que me encontré con otras verdades de fe. Me encontré, por ejemplo, con la Eucaristía.